Vamos a tener la última sesión de este grupo de temas que hemos revisado en el mes de abril y de mayo, porque ya saben, tuvimos que modificar la fecha. Con el título que ustedes ven acá es la última sesión. En realidad el material que les di es una pequeña síntesis de la obra, que yo les recomendaría que la leyeran. Es una interesante obra. Tiene paralelos, al menos yo los he encontrado en algunos aspectos, con la obra de Fausto, de Goethe, aunque parecieran historias diferentes. En Fausto, Fausto hace un arreglo con Mefistófeles, y aquí al personaje principal le encanta la magia, la brujería y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, hay ciertos elementos que acercan mucho a la obra, a los personajes, incluso a los autores, que ahorita comentaremos. Bien, de todos modos, a transcurso del tiempo que vayamos exponiendo algunas de estas ideas, yo les haría algunos comentarios, no solamente desde el enfoque de esta historia. Es considerada como la única novela romana que nos ha llegado, digámoslo así, o la primera novela de los romanos, porque Apuleyo vivió en el siglo II de la era cristiana, en el 120 nació, después de Cristo, y murió creo que en el 170 o 180, más o menos esta cita. Es probable que hubieran habido mucho más escritos y obras de escritores romanos de aquella época, pero pues se destruyeron, o no nos han llegado en forma completa. Esta obra llega completa y tiene muchos interesantes puntos que vamos a analizar. Ha sido muy estudiada. Yo tengo incluso un estudio en inglés, pero muy bueno, sobre la doctora Marie Louise von Franz, la discípula de Jung, que le da un enfoque muy interesante. Otros han estudiado solamente el tema del mito de Psique, Eros y Psique, que lo relata Apuleyo como parte de las historias que cuenta dentro de su novela. Es peculiar, porque la versión que él da, dice: voy a presentaros aquí en ordenado conjunto diversas fábulas del género milesiano. El género milesiano era un estilo de aquella época. Tú narrabas una historia e insertabas pequeñas historias dentro de la gran historia, ¿no? Es como si ustedes dijeran, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Narro que voy a ir a Barcelona, a Madrid, y en el camino me encontré un amigo y me puse a hablar con él y sacamos un tema que él quiere y lo meto en la historia, ¿no? Es un estilo muy peculiar, pero se ve que era muy entretenido, porque fue muy famosa esta obra, sobre todo en la Edad Media. Ojalá halaguen con agradable murmullo vuestros oídos benévolos, si os dignáis recorrer este papiro egipcio, sobre el cual se ha paseado la punta de una caña del Nilo. Veréis admirados cómo las humanas criaturas cambian de figura y condición para tomar de nuevo más tarde su primitivo estado. Apuleyo nació en el norte de África, cuando, obvio, Roma dominaba todo ese mundo. Lo que hoy sería junto a Túnez. Esto que acaba de ver ahorita ¿Dónde estaba Gaddafi? No. Libia. Esta era la zona en que había nacido Apuleyo, y había sido un hijo de un general muy importante, o sea, tenía muchos medios económicos su familia, y por eso fue a estudiar a Grecia y después aprendió, porque él menciona en la obra que él tuvo que aprender por sí mismo latín, porque él aprendió el griego y el latín lo hizo en forma personal. O sea, era una persona muy preparada, estaba muy desarrollado, y debe haber sido un personaje en su momento. Ahora, probablemente hubo mucho más genial, más genios en la escritura. Lo que pasa es que la única obra que parece llegar a nosotros de esta época es esta, El asno de oro de Apuleyo. Es interesante la vida de Apuleyo,
él muestra, de alguna manera, el personaje principal de la obra se llama Lucius. Y Apuleyo habla en primera persona cuando describe la obra. Empieza a hablar de sí, de como Lucius, y describir la historia según él va a visitar su familia, etcétera, pero habla en primera persona. Es muy interesante, no como los escritores que hablan en segunda o en terceras personas. De alguna manera, Lucius es Apuleyo, como Fausto era de alguna forma Goethe. No totalmente, porque sería una forma inocente de asumir que totalmente Fausto era Goethe, pero algo de Fausto es de Goethe, y algo de Apuleyo, o algo de Lucius es de Apuleyo. Sobre todo a los dos los caracteriza el complejo negativo materno. Tenían un complejo edípico, lo que ahora llamamos edípico, antes se llamaba complejo negativo, un complejo materno negativo, una madre destructiva. Muy particular, muy peculiar en los dos casos, porque si ustedes se fijan, lo que lucha tanto Fausto, cuando las madres, ¿se acuerdan que hablaba a las madres? Y en este caso vamos a ver a los personajes que vamos a ir recorriendo. Esta imagen se asume que es de él, encontrada en una de las pinturas en Roma. ¿Por qué? Pues le rindieron homenaje siglos después por la obra. Ya lo menciono acá, hay una relación de Apuleyo con su personaje Lucius. Lucius parece tener un complejo de madre negativa. Lucius es irónico, intelectualmente, cínico, escéptico, y hace bromas para evadirse, pero a la vez está interesado en la magia. No sé si han conocido a personas así. Son personas con cierta preparación, tienen cierto desarrollo, intelectualmente son fuertes, pero cuando hay una experiencia, sea dolorosa o sea de alegría, ellos hacen una broma para evadirse, aparentando que tienen control. Eso es muy frecuente en alguien que no quiere vivir la vida, que quiere evadirse de la vida. Y es muy característico de estos personajes. El estudio que hace la doctora von Franz, y he querido empezar por ella, para meterme después en otros enfoques, sobre todo el enfoque de la transformación y de la alquimia, es que dice, el sujeto que va de la vida no tiene la capacidad de ver la realidad. Vive como en un mundo de fantasía. Aparentemente parece que ve la realidad, pero no la ve. Y cuando una realidad es demasiado fuerte, la evade haciendo bromas irónicas para evadirse y no sentir nada. Dice, es destructiva esa actitud, es una actitud neurótica, que lleva a la larga a generar muchos problemas. Sobre todo la persona no es capaz de ver detalles. Y se pierde, se distrae, ¿no?, fácilmente. Pero bueno, repasaremos eso un poco después cuando hagamos algún comentario sobre tanto Lucius como Apuleyo, porque aquí estamos hablando de Apuleyo, pero representa a Lucius en la obra. Eso es lo interesante. Es como si él estuviera diciendo, yo soy así, pero bueno, no lo acepto y pongo a Lucius como personaje, ¿no? Nárrala en primera persona y quiere relatar un viaje que va a ser por Grecia, pleno de aventuras y encantamientos y magia, en su camino a Tesalia, con el fin de resolver asuntos de familia. Lucius va a ir a Tesalia. ¿Saben ustedes que Tesalia es famosa por ser un lugar donde habían muchas brujas, magos, en la época antigua, en la antigua Grecia y en época romana, ¿no? Era famosa ya en esa época Tesalia, ¿no? Incluso hay varios mitos y leyendas que hablan de los magos o de los brujos y brujas de Tesalia. Y yo recuerdo, ahorita me viene a la cabeza, porque en México hay un lugar cerca de un lago en donde el pueblo es de brujos y brujas. Bueno, los brujos blancos del lado derecho y las brujas y los brujos negros del lado izquierdo, ¿no?
Entonces la gente, en su, pues, ¿qué quieren que les diga? Ignorancia, tontería, va a consultar o a los blancos o a los negros, ¿sí? Y si les han hecho un trabajito en los negros, con los blancos se desatan. Entonces, los pueblos latinos tenemos mucho de Atlantes todavía, ¿no? Ese gusto por la cosa mágica y por las artes. Y no estoy hablando, cuando hablo de magia, de las tonterías que vemos en la televisión que le dicen magia. Eso no es magia. ¿Eso es qué? Que juegan y que hacen aparecer y desaparecer. ¿A eso cómo se le llamaría? Sí, no estamos hablando de magia. Estamos hablando de, como dice Madame Blavatsky, el que conoce las leyes de la naturaleza tiene ese poder, porque controla las energías de la naturaleza. Entonces, a eso se le llamaba en la antigüedad magia, el conocimiento de las leyes, lo que ahora hemos perdido. Y por supuesto, le llamamos magia la lectura del tarot, le llamamos magia el ilusionismo, o le llamamos magia el juego de cartas, ven que hacen. Todo este tipo de cosas son juegos, no tiene que ver nada con la verdadera magia, la magia seria, que fue en su momento muy desarrollada en el mundo antiguo, y que pues de alguna forma fue perseguida cuando el cristianismo se impuso, pero al final el mismo cristianismo tomó algo de esa magia y la utiliza en sus ceremonias. Bien, retomemos la historia. Lucius va de viaje a Tesalia a ver a unos familiares y se encuentra con dos viajeros en el camino. El primero de ellos, de nombre Aristómenes, le relata una historia tétrica sobre hechizos y artes ocultas. ¿Cómo es la historia? El principal personaje de la historia es Sócrates, así se llama, cosa que nos refiere mucho al tema de Sócrates antiguo, y hay una relación. Sócrates parece ser que tenía una mujer, era un esposo de una bruja, de una mujer de esas muy fuertes, y lo tenía controlado, ¿no? Y él escapa varias veces de ella, hasta que finalmente se reúnen las brujas de Tesalia, de alguna de esas poblaciones, lo toman, lo encuentran y lo matan. Es interesante porque, si ustedes recuerdan la historia de Sócrates, originalmente Sócrates tenía una mujer, que toda la vida se la pasaba esta pobre mujer tirándole la bronca a Sócrates, todo el tiempo, porque Sócrates vivía, ¿qué?, en su mundo. ¿Sí? Y además los griegos eran muy particulares con las mujeres, quieran o no, y aunque no nos parezca, aunque nos pudiera sorprender, el mundo griego era un mundo machista. La mujer estaba segregada, tenía muchas limitaciones, aunque pudiera estar y participar en ciertas actividades, la mujer no tenía el lugar que corresponde, que le podría corresponder, incluso por ejemplo comparada con la tradición egipcia. Los egipcios tenían más relaciones de iguales, ¿no? La mujer es la que decidía si seguía con un hombre o no, y podía romper la relación y buscar otra pareja. En el mundo griego era muy particular. Entonces, Diodima, creo que se llamaba la mujer de Sócrates, la original, y todo el tiempo le andaba dándole la muela porque este señor se la pasaba viviendo de una manera muy particular en su mundo, siempre en reuniones, hablando con amigos, yendo de acá para allá y totalmente descuidando a Diodima y a sus hijos, porque Sócrates tuvo hijos. Y muchas veces Sócrates se hablaba despectivamente de ella, diciendo, ay, las mujeres con sus cosas, ¿no? Esto no es muy particular de Sócrates, era parte del mundo griego. Mucho del problema de la mujer actualmente tiene que ver con esa concepción entre la judeo-cristiana y la griega, que fueron las dos que influyeron en la visión del mundo occidental. Ya la judeo-cristiana traía un elemento muy fuerte, de que a la mujer se le segregó, aunque hubo participación de ella en muchos momentos, siempre fue relegada. En cambio la griega tuvo en una primera fase el concepto materno muy fuerte, lo femenino estaba muy presente, tanto que la prueba se muestra con los mitos de Deméter y de varias diosas, pero después se impuso el logos, como dicen, el aspecto masculino.
y fue disminuyendo el poder femenino hasta que esa combinación generó lo que conocemos ahora con esa visión del patriarcado que duró varios siglos o casi ahora ya milenios. Entonces, ¿por qué toma Apuleyo la historia de Sócrates como un sueño? Es como si soñara Lucius, ¿no? Él estaba hablando, había dos hombres que se los encontró en el camino y uno discutía con el otro acerca de lo que le habían hecho a este Sócrates y de la magia que le habían hecho para matarlo. ¿Qué hay en el fondo de la historia? La mujer, el abuso, la respuesta de la mujer ante simbólicamente la actitud de Sócrates, quizá haciendo una relación con el Sócrates antiguo, el original. Esas cosas insertadas hablan de una mente muy delicada y genial que tenía Apuleyo, pero parecen ser cuentos. Esa es la primera anécdota. ¿Qué le pasa a Lucius? Se intriga más con la magia. Por un lado, él es un intelectual escéptico, pero por otro lado le atrae la magia. Y el cuento le despierta más la historia, la magia, el deseo de saber qué hay tras de eso. Motivado por el relato, el joven Lucio decide indagar a profundidad todo lo relacionado con el oficio de los magos y los encantadores. O sea, Lucio sin querer se empezó a internar en el lado ¿qué? Oscuro. Y había razones de eso, porque las historias van de alguna manera nadándolo. A su llegar a Hipata, la ciudad donde eran sus familias, toma como lugar de hospedaje la casa de Milón y Pánfila. Él era un rico y avaro personaje y ella una bruja, dedicada a toda clase de sesiones con grimorios y pentáculos. Insisto, Tesalia era muy conocida en el mundo antiguo como la ciudad de los magos, brujos, etc. ¿Por qué fue él ahí y no a la casa de algún pariente? Esa es una de las cosas que se siente atraído él. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa mujer tenía ciertos elementos que le atraían, ¿no? La parte oscura de su propio problema. Ese contexto es interesante. Cuando vimos apenas el tema de la semana pasada, sobre la alquimia, ¿recuerdan la historia que dimos de Isis, el libro de alquimia de Isis? Es interesante que hay un momento en que en el proceso de transformación, el proceso de inicio, es el alma la que de alguna forma activa todo eso. En alquimia hay incesto. Eso es un símbolo. Hay incesto porque es la personalidad que se debe unir ¿a quién? A el alma. Simbólicamente su madre. ¿Sí? Nuestra alma tiene la relación de ser la que nos genera. Pues para poder redimir el proceso y transformarnos, nosotros nos unimos con ella. Esas son las famosas bodas alquímicas de Christian Rosenkrantz. Pero para eso hay que pasar por un largo proceso previo a esa experiencia que es la más poderosa. Aquí lo interesante es que Lucio se va acercando a un lugar familiar. Primero, fíjense, va a un lugar de la familia. Y en lugar de ir con un pariente, se va a meter con alguien, a una familia que tenía ciertas características y que la mujer de esa familia era bruja. Él no lo sabía de entrada, pero se sintió atraído. Él tenía una pariente que se llamaba Virena, que era la pariente de la madre de Lucio, y le ofrece alojamiento en su palacio y le advierte contra las artes de Pánfila. Un día caminando Lucio por la calle, va a la casa de esa pariente, y esa pariente lo recibe. Él tenía un palacio, esta mujer. Y le dice, vente a vivir acá. Deja esa casa. Esa mujer, Pánfila, no te la recomiendo. Tiene ciertas artes oscuras que a ti no te van a ir bien. Pero él está como que distraído. No ve los detalles. Está perdido en ese mundo personal de fantasía. A pesar de que en la entrada del palacio había una escena grabada de la Gran Madre
que estaba, la Gran Madre está relacionada también con los animales, con el mundo animal. Recuerden que es la naturaleza poderosa. Y aparecía ahí un personaje que era desmembrado por los perros de la Gran Madre. Ese es el precio que hay que pagar cuando se acerca uno a ella. Ese frontispicio le estaba dando ya a Lucio, le estaba profetizando lo que le iba a ocurrir, y él ¿qué? Ay, lo ve, qué bonito, lo vio estéticamente bonito. No percibió nada. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vivimos así? Distraídos demasiado con el mundo, con nuestra ensoñación, como en el caso de la... ¿Se acuerdan del mito de el Santo Grial, cuando Parsifal ve el palacio y ve el Grial y no dice nada, se queda dormido? ¿Cuántas veces nos ha pasado que hay experiencias que debemos estar atentos para observarlas y no nos damos cuenta porque estamos demasiado distraídos, perdidos en un mundo personal, y no vemos lo que tenemos que ver, no vemos esos pequeños detalles? Hay un comentario que hace la doctora Bonfran sobre los pequeños detalles. Cuando hay detalles pequeños, por ejemplo, déjenme hasta lo anoté, creo, por aquí, errores emocionales, omisiones de adaptación a la realidad, salud, esos pequeños detalles que ustedes y yo no vemos, pueden abrir un agujero en la conciencia y por ahí entrar el inconsciente. ¿Y qué significaría eso? Que la persona perdería ¿qué? El control en su vida. Es lo que llamamos psicosis. Los agujeros de la conciencia, lo que impide que el inconsciente nos invada, está sostenido por una estructura muy poderosa que es la conciencia que ustedes y yo hemos desarrollado. Pero esta tiene un límite de fuerza. Si yo no la sostengo, ¿y cómo la debo sostener? Estando ¿qué? Atento y cuidadoso, sobre todo los pequeños detalles, observarlos, omisiones emocionales. Si yo estoy en una situación emocional en donde la relación con las personas es de ¿qué? De sentimiento, no quiere decir que yo me ponga a llorar, sino que yo lo sienta o que me perciba yo esa tristeza, yo estoy ¿qué? Consistente con lo que está pasando. Pero si yo empiezo a evadirme para evitar vivir eso, y lo hago inconscientemente, porque la persona no tiene ese mecanismo para poder hacerlo de una manera consciente, simplemente lo ve de una manera, y hace bromas, como les decía, bromas un poco irónicas. Uno está propiciando que se desestructure la conciencia. Este punto vale la pena analizar, porque uno va viendo cómo nuestro personaje se va acercando a una situación muy especial, que él la provoca. ¿Qué pasa? Virena le dice, vente a vivir acá. Pero ya la entrada de la casa de Virena ya le está diciendo lo que le va a ocurrir y él no lo percibe. Se retira a la casa de Pánfilo y de Pánfila, porque todo es en vano, ya que Lucio está obsesionado por saber de la magia, llegando hasta ganarse la confianza de la criada de Pánfila. Aquí hay una cosa interesante, se llamaba Fótide, quien promete enseñarle las artes mágicas, las artes de su ama. Pero no se gana solamente la confianza, entra en relación emocional. Fótide se siente atraída por él y probablemente se enamora. Pero Lucio, ¿qué hace? Sí, se vio interesado, pero como todo, ¿qué? De una manera lejana, ¿no? Sin involucrarse, sin meterse más allá a lo que, como él había vivido siempre, ¿no? Alejado de las experiencias, evitando entrar a lo emocional, a comprometerse. Este es el personaje interesante que es Lucio, irónico, muy preparado, muy desarrollado, pero evade vivir, y se evade con las bromas, con la risa, no la risa auténtica, espontánea, sino la risa que de evasión, de huir de las situaciones, y así se mantiene alejado de la experiencia y no hay compromiso.
Este punto es interesante porque normalmente se analiza la historia desde el enfoque literario y estas partes me parecen importantes porque nos traen esa otra clave que no vemos en el mensaje de la obra. Bien, hasta acá más o menos va la cosa. Ha habido una historia en el camino que habla ya de una relación rara porque matan a Sócrates las brujas. Un aviso que ya tiene él, pero que él no percibe. Él escucha a los dos, están ellos discutiendo fuertemente y él nomás dice, bueno, me pongo de acuerdo con ustedes porque me gusta la historia, pero aquí me mantengo alejado. ¿Se acuerdan ustedes en la obra de Dante, la Divina Comedia, que él coloca a los mediocres a la entrada del infierno? ¿Por qué? No los mete al infierno, no. Los coloca fuera del infierno. Porque el mediocre es que ni bueno ni malo. Quiere parecer invisible, no quiere tener problema con nadie. A todo le dice sí o no según vaya la corriente, ¿no? Lo que conviene, órale. Yo no me involucro con nada. ¿Conviene esto? Pues sí lo hago. ¿Qué hay que casar? Pues me caso, porque me va a servir, me va a ayudar, pero no siento realmente ningún afecto y cariño verdadero. Estoy hablando en el extremo, ¿sí? Porque aquí se presenta gradual en muchos casos. Pues Dante dice, para ellos no hay un lugar en el infierno, porque no fueron ni buenos ni malos, ni en el cielo ni abajo, pero tampoco entra al infierno. El hombre mediocre, el hombre no definido, el hombre que se evade, que evita vivir. Muchas veces algunos de mis pacientes me dicen, ¿por qué el sufrimiento es así? ¿Por qué debe ser la forma de vivir así? Yo le digo, corta el sufrimiento de tu vida, elimínalo y verás cómo sería tu vida. ¿Cómo sería? Árida, indiferente, vacía, porque tampoco vamos a disfrutar la felicidad, porque el sufrimiento es lo que nos permite entender la felicidad. En otras palabras, estas polaridades en las que estamos inmersos tratan de despertarnos de este sueño de indiferencia, porque yo no dudo que alguno de nosotros en alguna encarnación hubiéramos sido Lucios, o Lucias si quieren verlo así, indiferentes, pasivos, con todos los elementos materiales a la mano, porque este hombre era rico, no había que preocuparse de nada. Empieza su camino con un caballo blanco, o sea, iba todo ahí muy hondo, ahí por los caminos a Tesalia, no le afligía la vida, lo tenía todo y evadía todo. Una forma muy fina de vivir, en el sentido de no vivir como un ser humano, sino a tratar de acercarse a una vivencia. La curiosidad de Lucio lo lleva a presenciar un día la transformación de Pánfila, la que le habían dicho que no, en macho cabrío. Recuerden que las brujas tienen capacidades de convertirse en animales. En México le llamamos nahuales. El nahual es el brujo que puede hacer, se convierte en animal. Esa es la característica del brujo mexicano. Ya Moctezuma, antes de que llegaran los antecesores de ustedes, bueno, de algunos de ustedes, no, de ustedes tanto me decir, no, los catalanes no fuimos. Está bien, los catalanes no fueron. ¿Quién sabe que estábamos allá? ¿Por qué me dicen eso? El otro día me dicen, no, los catalanes no fuimos. Bueno, sí, pero ahorita, al principio no, pero después sí fueron. Antes de que llegara Hernán Cortés a México, Moctezuma tenía 30 nahuales que le aconsejaban. Y le dijeron, mira, prepárate. Le profetizaron, van a venir del otro lado del mar hombres así blancos, nos van a esclavizar y sobre todo a ti, te van a quitar tu trono, tu poder y todo, van a tomar todo lo que tenemos y nos van a esclavizar. Se asustó Moctezuma y quiso escapar al reino de Hades, ¿no? Ahí bajo la montaña de Chapultepec estaba la entrada al mundo de el dios, dios del más allá azteca, tenía un nombre, ahorita me he de acordar. Llegan los nahuales a traer el mensaje al dios, a decirle, oye, nuestro rey quiere que le hagas un lugarcito acá porque se le viene encima la ola muy fuerte. Y le dice, pues dile a tu rey que debido a lo sanguinario que ha sido, ahora se queda donde está y aguanta lo que le viene.
Recuerden que los aztecas pedían a los estados que esclavizaban, les pedían, entre muchas cosas, les pedían pieles de seres humanos, como pago, como impuesto de pago. Moctezuma recibía diariamente entre 200 y 300 pieles humanas de pago de las diferentes poblaciones que dominaban. Ellos dominaron el mundo antiguo en toda la meseta de México. Adorno. Ellos tenían un dios, Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Era un pueblo muy salvaje y se desarrolló muchísimo, pero era salvaje, sanguinario. Cuando llega Moctezuma a la capital, que estaba llena era un lugar impresionante, y eso lo dicen incluso los sacerdotes que acompañaban a Moctezuma, había el gran adoratorio, donde ahora está la catedral, abajo. Ya saben que el cristianismo construía sobre, y ahí se sacrificaban casi diariamente entre 20 y 30 personas, se les sacaba el corazón, en honor a este dios. Entonces le dice, Huemac se llamaba el dios del más allá, Huemac. Le dice a los agoreros, dile a tu rey que se va a tener que quedar donde está y a soportar lo que va a tener que soportar, porque ha sido muy sanguinario. En realidad el pueblo azteca en general era una mentalidad muy especial, ¿no? Y pues sí, Moctezuma perdió todo, fue muerto, y su familia la trajeron acá y las casaron con nobles en España. Moctezuma los trajo a la familia aquí, bueno, todo lo que es la zona de Cáceres, Trujillo, toda esa zona, que fueron los primeros que fueron, pues se casaron después. Por ejemplo, un pariente de Moctezuma, yo lo conozco en México, que ya es hijo de español, y los parientes indígenas que llegaron a España en aquella época. Esto lo traigo porque el tema de los agoreros, de los brujos, etcétera, ya cuento la obra de Castaneda, está hecha en México, en el norte del país, ¿no? Pues Don Juan era un chamán, este era del lado, bueno, no puedo decir que sea blanco, Don Juan. Don Juan era medio gris, como el Señor de los Anillos, como Gandalf, era gris, que quiere decir que estaba moviéndose en los dos mundos, ¿sí? Bien, sigamos con la historia. La curiosidad de Lucio lo lleva a presenciar un día la transformación de Pánfila en macho cabrío. Intrigado por este hecho sobrenatural, decide entrar en el cuarto donde la hechicera guardaba sus envijes. Y la joven, Fótide, le dice, bueno, yo te preparo, porque quería Lucio convertirse en pájaro. ¿Ah? Dice, bueno, yo te preparo el brebaje para que te conviertas en pájaro. Pero por error, y es un error, quién sabe si fue un error, más bien fue una consecuencia, fue el pago con la misma moneda que, es que Lucio la trató a ella, la poseyó y después la tenía como que, bien, la tenía como si nada hubiera pasado, ¿no? Habían tenido relaciones íntimas y él la trataba normal. Y eso a ella la lastimó. Inconscientemente, podríamos decir en ese momento, la mujer, que a veces no es muy inconsciente, se equivoca de brebaje y la mezcla hace que se convierta en asno y no en un pájaro. Pues, no tiene nada extraño que se equivocase, ella era la aprendiza de brujo. No, y hay una criada de la jefa. Recuérdate que cuando lo femenino es que nuestra civilización ha cometido grandes errores. El haber expulsado lo femenino en nuestro desarrollo no solamente es lo femenino como género, sino que va a todos lados. Por eso abusamos de la naturaleza. La naturaleza es ¿qué? Femenina. Por eso no tenemos empacho en matar animales y abusar y contaminar. ¿Por qué? Porque asumimos que eso no tiene el precio, el lugar que debe tener. Solamente la mente es la que brilla. Logos. Eso es consecuencia de una civilización machista. Y no funcionó. No se ha dado un desarrollo tecnológico, pero ¿para qué? El mundo se está ¿qué? Si no se está muriendo, por lo menos se está contaminando muchísimo. Y lo que estamos dejando para las generaciones futuras a mí me parece horroroso.
No le estamos dando oportunidad de que tengan por lo menos lo que nosotros recibimos. Bien, Fótide le dice, bueno, no te preocupes, tienes que comer un tipo de rosas especiales y con eso vas a recuperar la forma. Promete que a la mañana siguiente les hará el encantamiento haciéndole comer una variedad de rosas. Lucio se resigna a esperar el día siguiente con esa incómoda apariencia, aunque su mente y sus pensamientos se conservaban igual como humano. O sea, se ha transformado, se ha metamorfoseado de un ser humano en un asno, por un error de Fótide. Pero si ya los anticipos se lo estaban dando, ¿no? Ya veían elementos que aparecían en la obra, en la novela, en la historia o leyenda, de que algo iba a ocurrir, y él seguía intransigente en querer saber y no darse cuenta de los detalles. A mí me contaba un amigo que por un tiempo estuvo en la sociedad, se sintió atraído por una secta en los Estados Unidos, en que estaba en California, yo cuando estaba viviendo en México. No le digamos secta porque suena fuerte, ¿no? Pero vamos a decir un grupo que según ellos estaban buscando el desarrollo espiritual. Y tenían una conexión con una entidad de otro planeta, ¿no? La cosa era más o menos así. Este chico se fue a California, se fue a un retiro que hacían allá, estuvo, no sé, un mes yo creo, le calculo. Primero nos había hablado muchas cosas y muy bonitas y que esto y lo otro, pero bueno, mientras no hacía el retiro. Se fue al retiro y regresó. No regresó igual. Algo tenía diferente. Él había cambiado. Su carácter era más áspero y más tenso. Y él dijo que se había equivocado al haber ido. Nunca nos dijo qué pasó. No quiso revelarlo. Al poco tiempo se salió de la sociedad. Algo le ocurrió. Porque la curiosidad a veces nos puede, ¿qué? Generar problemas. Otra paciente que yo tenía, una chica, me decía que de repente oía zumbidos que le rodeaban, que le llamaban la atención, y que un día pues dijo que dejó que los zumbidos se moviera, porque siempre los bloqueaba, porque le daban miedo, y dice que a su conciencia la trasladaron a otro lugar, pero no era nada bueno, por curiosidad, y le ha costado años para salirse de ese tema. O sea, hay cosas que nos pasan, y por curiosidad, o por poca atención, o por no darle importancia, por no fijarnos, aunque sepamos, podemos caer. Es lo que le pasó a Lucio. Y no es nada, no es una historia de principios de la Edad Media, del segundo siglo de la Edad, sino una historia actual. Y ahora pasa quizá mucho más porque parece que todo se vale y todo es libre para hacer lo que se le da la gana a la gente. Hay que probar, no importa las consecuencias. Hay que vivir intensamente. Acuérdense la declaración de ese cantante, no sé si era Nirvana, ¿no? Antes prefiero quemarme que gastarme, algo así decía. Prefiero quemarme que gastarme. Yo creo que me equivoco en la manera de decirlo, pero la idea era esa, ¿no? Bien, el pobre borrico de Lucio está en la casa de Pánfila, esperando a la mañana siguiente, pero ya lo sacan al burrico y lo ponen en el establo, cosa que ya no le gustó, ¿no? O sea, hubo una metamorfosis interesante. Y ella está esperando a que vengan a la mañana siguiente para que le traiga las rosas que le había ofrecido Fótide. Pero ¿qué ocurre? Para desdicha de Lucio, unos ladrones asaltan la casa de Milón y roban todas sus joyas y la cargan en el asno que encontraron ahí. Él se trata de resistir y lo más que le dice, y le trata de invocar el nombre de César, pero lo único que les hace un rebuzno lo que le sale de la boca, ¿no? No puede decir, él quería decir por César, ¿no? Y lo único que oyen es como hacen los burros, ¿no? Pero solo le sale un rebuzno. Y se lo llevan, y ahí se pierde la manera de salir de su problema, de Lucio, de ser un asno. Los ladrones disgustados propiden al asno una soberana paliza, porque se resiste, ¿no? Él está ahí moviéndose que no. Más adelante Lucio encuentra sus rosas salvadoras, pero es amenazado con un bastón. Así, llega al lugar donde lo colocan los ladrones, y había una mujer.
como la jefa de los ladrones, una mujer, una matrona, así una gorda, estaba ahí, en el lugar, escondido, y ponen allí al borrico, y también había una pareja que habían secuestrado, no, a una chica que habían secuestrado. Entonces, el borrico estaba a un lado, y la mujer esta, para calmar a la chica, le empieza a contar la historia de Psique y Eros, el mito de Eros y Psique. Es interesante. Brevemente, por el tiempo, les comento que dice la leyenda que Psique, que era una de 3 hermanas, que nació hija de un rey, era tan bella, que pensaba la gente que era la encarnación de Venus. Y la gente la empezó a adorar como si ella fuera Venus. Y por supuesto, la Venus original se empezó a entrar en celos, que como esta humana, que va a morir y que yo soy inmortal, a ella la adoran y a mí no, porque su templo de Venus estaba vacío. Todo está relacionado, ¿eh? Entonces, Venus se trata de vengar de Psique y le manda a su hijo, a Eros, para que ¿qué? Haga que se enamore de algún humano. Pero Eros va y qué guapa está esta mujer, ¿no? Y le dice, y por supuesto llega en la noche que no le vea, y le dice, si tú no me ves, ella se queda prendada, pero él no lo logra ver. Dice, si no me descubres quién soy, o sea, no ves mi cara, estaremos siempre juntos, ¿no? Entonces ellos están juntos y pasan juntos varios días, pero pues las hermanas de Psique, que eran más celosas que envidiosas y etcétera, le meten la idea de que tiene que ver quién era ese ser que venía, que podía ser un monstruo, ¿eh? Que tenía que verlo, tenía que descubrirlo para que ella pudiera, pues, para darse cuenta, certificar que era, porque que no era un monstruo. Y por supuesto, el momento que ella toma una vela cuando dormía Eros, lo descubre que era un bellísimo joven, y él despierta y se va y le dice que ha roto ella el acuerdo y la abandona, aunque después se vuelven a unir. O sea, Venus le manda a Psique a Eros para que él promueva que se enamore de un humano, pero él se enamora de ella, aunque rompe el compromiso. Psique. Ustedes dirán, ¿y esta historia? Es muy interesante. La mujer entretiene a la chica porque la chica ha sido raptada por los ladrones. Se estaba casando, fíjense, estaban en un matrimonio, y antes de que se llevara a cabo el matrimonio, llegan ladrones, la toman a ella y se la llevan. ¿Cuánto ladrón hay por el mundo, Hombre. Lo interesante es que todo tiene significado simbólico. Recuerden que todo el proceso alquímico se desarrolla a través primero de una boda. Las famosas bodas. Personas que han tenido experiencias de transformación y que han pasado por este tema, este proceso, normalmente soñaban antes de ello, con algunas semanas de anticipación, una boda. Primero estaban ahí en la boda pensando que era la boda de alguien, era su boda. Cuando toda la gente se juntaba alrededor de él y de la novia, que por más que quería ver, no la podía ver la cara, porque el juego es que no le veamos la cara. Ella representa el alma, el ánima. Por eso le digo que hay un incesto en la relación alquímica, para unirme a mi parte superior. Y que después de repetirse el sueño varias veces con variantes, acababan con una oscuridad. Y venía la parte oscura que ustedes van notando. Él cada vez se va cayendo en un agujero. Y él no lo percibe. La historia de Psique y de Eros, narrada por esta mujer, y él estaba ahí como burrito escuchando, ya dice mucho de lo que está pasándole en su vida. Lucio, o el asno, que es lo mismo, comienza a partir de ahí a recibir experiencias de su peregrinar en manos de distintos amos. Conoce las vergüenzas, las miserias e injusticias del género humano. O sea, empieza a sufrir, porque los ladrones lo venden y lo toman diferentes personajes. Hay uno que lo toma, y yo encontré otra mejor imagen que esta, porque creo que es de Picasso, ¿no? No, de Goya, ¿no? Bueno, es de Goya.
Dice, sus últimos amos son una pareja de hermanos al servicio de un rico señor. Un día cualquiera entra a la cocina y devora la comida que se había preparado para el dueño. Entra Lucio como borrico y se come la comida. Al observar al comportamiento tan particular del asno, los hermanos, quien comía como cualquier ciudadano, deciden amaestrarlo y lo convierten en un asno muy sabio. Y lo exhiben con orgullo y lo andan trayendo en varios lugares para que pague la gente por ver al asno sabio. O sea, vive de todo, desde golpizas, cargas, etcétera. O sea, él empieza a experimentar. Pasa de una condición favorable, la curiosidad le lleva a caer en una situación peligrosa, no lo ve, se transforma o es transformado y empieza a vivir una experiencia muy difícil. Un día en que su amo pretendía llevar a cabo una representación en la cual le debía unirse con una mujer. La obra tiene un montón de escenas muy libidinosas, dijéramoslo así. O sea que los que les gusta algo de esto, pues se van a encantar al leerla. No, tiene casi al final, tiene varias escenas de sadismo, de adulterio. ¿Por qué? Porque lo más probable es que nuestro querido personaje, Apuleyo, hubiera pasado ¿por qué? Por esas experiencias. Y él las estaba reflejando en la historia. Quería que se uniera con una mujer, pero el asno dice, yo me voy, y se va, se escapa. Llega a la costa y se sumerge en el mar buscando la purificación y pidiéndole a la diosa Isis que le rescate a su forma original. Allí mismo invoca a la diosa Isis, suplicándole que le devuelva su forma humana. La diosa se aparece ante él y lo instruye para que el día siguiente asista a una procesión que se realizará cerca de allí y coma las rosas que habrán de restituirle a su forma corporal. Después de hundirse a lo más bajo, acuérdense que decía Fausto, Mefistófeles, húndete ¿para qué? Para salir. Ese es el proceso evolutivo, ¿no? Sí, nos hundimos para salir. Obvio, esto no lo ve, el que lee la historia le ve medio interesante, que viene los cuentos, porque hay varios cuentos que ya no los trato porque no da tiempo, pero hay otros 2 o 3 cuentos todavía, sobre todo medio sádicos, ¿sí? Que los inserta Apuleyo como historias. La doctora Bonfran dice, son como sueños, como si Apuleyo hubiera soñado y lo hubiera plasmado, pero era un estilo de aquella época, hacer este tipo de novelas con estas historias. La diosa se le aparece y le dice esto. Recuerden que Isis tiene que ver mucho con lo que vimos la semana pasada sobre la transformación. Acuérdense lo del grano de trigo, ¿no? Si el grano de trigo, dice, yo soy el grano de trigo, que se hincha, y si cae a la tierra y muere, mucho fruto lleva. Isis es la que reúne las partes de Osiris cuando ha sido despedazado, ¿se acuerdan? Es la que ayuda, en este caso a Lucius, para que se vuelva a transformar en ser humano. O sea, hay algo en nuestra alma, porque Isis es nuestra alma, que puede volver a restituirnos, nos puede volver a retomar nuestro proceso de desarrollo y de crecimiento y de salud, a reequilibrarnos. Es ella la que lo hace. En ese momento Isis, el mundo romano, los rituales isíacos influían mucho en los romanos. Acuérdense que había isíacos y mistraicos. Las dos religiones más importantes eran las religiones de Isis y Osiris y la de Mitra. Cristianismo pues tardaría otros siglos todavía en llegar a lo que estamos hablando del segundo siglo de la era cristiana, y el cristianismo tuvo fuerza hasta el cuarto siglo, cuando se cambió la religión oficial por el cristianismo, ¿sí? ¿Se acuerdan? A Constantino. O sea, ese periodo, los romanos tenían algo muy peculiar. Ellos cuando llegaban y dominaban un país o una ciudad o un lugar, no destruían los dioses, sino decían, bueno, agregamos los dioses ahora al panteón que tenemos. O sea, tenían dioses de todos. Incluso había uno que no había nada, era para el dios desconocido, que aún no conocemos, pero hay ese lugar. Esa política les ayudó mucho, porque se granjeó menos problemas de los que se granjean aquellos que quieren imponer ideológicamente algo. Con los judíos no la tuvieron nunca fácil, ¿sí?
al grado que tuvieron que barrer Jerusalén, destruirla, porque pues estos señores no daban el brazo a torcer, eran duros, ¿no? Pero en general con los demás pueblos ustedes podían encontrar dioses de todo tipo en sus templos. Aunque la religión romana era muy particular, acuérdense que ya les habíamos hablado, ellos adoraban a al genio, a sus antepasados, como los orientales, ¿eh? Y tenían figuritas de sus padres o sus abuelos que los llevaban siempre encima. Y tenían un pequeño, en cada casa había una especie de altar pequeño donde estaban las figuras de sus antepasados y ellos les hacían rituales. Obvio, tenían como a los dioses de Grecia, que ahora se les habían cambiado el nombre, ¿no? En lugar de ser Zeus era Júpiter, ¿sí? Y ustedes pueden cambiar todos los nombres que ahora tenían ellos. Y los adoraban, pero ellos le daban determinada devoción a los lares de la familia. Ellos le llamaban los lares, que también en Grecia le llamaban los daimones. Y los cristianos le llamaban ángel de la guarda, para que vean que no ha cambiado la cosa demasiado. El ángel de la guarda es el lar romano, y lo que los dioses le llamaban daimón o genio, ¿sí? Y que de alguna forma está siempre en nosotros, es una parte constitutiva de nuestra conciencia superior. Podríamos llamarle que es el yo superior, si quieren verlo así, o una parte de él que a veces nos aconseja, nos guía, si lo dejamos. Porque uno de los grandes errores que tenemos es que siempre quiere la personalidad meter la mano. No logra lo que quiere, ya está tratando de producir soluciones artificiales. No deja que la vida se manifieste y fluya para encontrar la respuesta adecuada. Por eso, más que los demás, quien tenemos al enemigo, la mayor parte de nosotros lo tenemos ¿dónde? Dentro. Nosotros somos nuestros peores enemigos. No tenemos que buscarlo afuera. Somos nosotros. Que no somos coherentes, no vivimos lo que profesamos, queremos cosas que no vienen en el proceso, porque yo me estoy dando cuenta que mi proceso no me lleva por ahí, pero la fantasía en ese mundo en el que vivimos hace que cometamos muchísimos errores. Bien, ya estamos terminando la historia. Allí Lucio obedece al mandato de la diosa y al día siguiente recibe del sacerdote, que ha sido previamente instruido por la diosa, las rosas. Las come y recobra su forma humana ante el asombro de todos los asistentes. Aquí en la obra hay la descripción de todo un ritual de la reina Isis, o sea, la diosa Isis, muy bello. Yo lo tengo separado, pero no se los doy de copia porque, la verdad, se me hacía darle demasiado papel, así, bueno, ¿para qué quieren el ritual? Si no es que les guste algo muy particular. Describe cómo van pasando las imágenes de los dioses de Anubis, de Osiris, de Horus, y es interesante. Ustedes recuerdan que tenemos a Horus, y aquí está ¿quién? Isis. Osiris e Isis, ¿sí? Ella es hermano de él, pero también es su esposo y también es su madre. Complejo, ¿verdad? Pero así están los nombres de ella, ¿sí? Es hija, es hermana, esposa y madre. Ahora, Osiris tiene con Isis un hijo que se llama ¿qué? Tiene la cara de... se llama Horus, ¿sí? Después está, porque los cuaternios son importantes, abajo está el hermano de Osiris, que se llamaba ¿quién? Set, el malón de la película, ¿sí? Y Set tiene como pareja a Neftis. Pero Set no tiene hijos con Neftis. ¿Quién metió la mano negra? Osiris tiene un hijo con Neftis. Neftis tiene un hijo de Osiris. ¿Y se llamaba qué? Anubis. ¿Sí?
esta intervención del lado oscuro, porque este es el lado oscuro de Set, de Osiris. Set es el hermano, Neftis es hermana de Isis, para que vean que todo quedó en familia aquí en este lío. Pero ella se metió con el hermano de su marido. De esa relación nace Anubis, que es el dios de los muertos, del embalsamamiento, del proceso de ir al otro lado, o sea, del lado oscuro. O sea, esta parte representa la sombra y esta parte representa la parte personal superior. ¿Sí? O sea, trasladan estos dioses a nuestra estructura. Y verán lo interesante. Horus es el ego. Y Set representa la sombra, como lo hemos dicho. Pero lo interesante acá es que ella da nacimiento a Anubis. Y se llama muy bien Isis con su hermana, que a la vez es la madre del hijo de Osiris. Tiene muy buena relación, porque cuando reconstruyen a Osiris, ven que lo hacen pedazos y después lo reconstruyen, las dos se ayudan junto con Anubis, porque él no ha nacido todavía. Recuerden que nace de un proceso post-mortem. Entonces, si lo explicamos desde el enfoque de nuestra estructura, veremos que él es la esencia divina, de vida que todos tenemos. Horus es el hijo de él, más bien es Osiris de abajo. Nosotros somos Osiris, personales. El renovado, ella es esta sería nuestra alma, y esto podemos hablar de Atma. Él es la sombra, y ella es el lado oscuro de la sombra, porque todos los dioses tienen parejas, y el hijo es un personaje interesante en el proceso post-mortem. ¿Por qué lleva todo esto? No, Anubis. El de cabeza de coyote. Sí, acuérdate que estaba ahí cuando está empezándose. Él está viendo el corazón y la pluma de la justicia y está observando y está notando que si es absuelto o no el alma. Osiris es un dios cósmico, un dios terrestre y uno del submundo. Él es toda la esencia de la vida. El concepto que tenemos de Osiris es limitado, es mucho más de lo que nos imaginamos. Es nuestra esencia. Si ahorita estuviéramos en época egipcia y fuéramos nosotros egipcios y estuviéramos estudiándolo a él, se hablaría de que Osiris era Atman, el espíritu, la esencia de vida. Isis es el alma, la dadora de todo, la generadora de la vida, de la naturaleza. Y Horus es el hijo renovado, porque aparte de Horus está la personalidad que andaría por acá, ¿sí? La persona pues ya tiene todas sus... Este es el hijo renovado, por eso nace post-mortem, ¿se acuerdan? Isis le hace un miembro a Osiris de cera y ella se posa como un halcón y queda preñada de Horus, o sea, es un hijo post-mortem, lo que quiere decir que Horus es Osiris pero nuevamente renovado. Es cuando nosotros nos transformamos y hemos salido de la oscuridad del despedazamiento. Todo lo explico porque es el mismo caso de Apuleyo, de Lucio. Lucio pasa por todo el proceso, no hay desmembramiento, aunque se le dice, se le transforma en asno. Cosa interesante, se parecería a Set, porque a Set también se le relaciona con el asno. Tiene la cabeza de un oso hormiguero o asno. ¿Recuerdan a Jesús entrando a Jerusalén? ¿Iba sobre un qué? Asno. Cuando estaba en el pesebre, el asno estaba hincado. Quiere decir que era un ser que tenía disciplinada esa parte. Lo interesante acá es que se convierte en un asno. Qué chistoso que ustedes tienen al asno como símbolo, ¿verdad? Los catalanes. Es que somos sabios. Sí, ojalá. Ahora van a metamorfosearlos algún día. No, y me llama la atención por eso en la novela. ¿Qué quiere decir? Que él tiene que pasar por el trance de la oscuridad para poder volver a ser, ¿qué? Recuperado por la madre. Ella lo vuelve a ¿qué? A volver a su forma natural, pero transformado. Ahora Lucio ya no es el Lucio indiferente, irónico, sarcástico, alejado de las emociones, ahora está envuelto, se convierte en sacerdote al final de los ritos isíacos. Nuevamente repetimos la misma historia, el mismo proceso, solamente bajando a nuestros infiernos podemos ¿qué?
ascender a nuestro paraíso. La historia lo dice. Tiene otros elementos alquímicos, podríamos decirlo así, pero quiero quedarme en este nivel. Agregarles más cosas podría crearles confusión. Lo interesante es que recomiendo que la lean. Es fácil de leer, es agradable, tiene cosas interesantes, es un escritor muy bueno, Apuleyo. Las historias así medias de adulterio y de sadismo pues no son tan claras como para pensar que es pornografía. Simplemente es el estilo de aquella época. Y él las inserta porque es la etapa de la oscuridad, del famoso nigredo y nigredo y blanquedo. Había que ennegrecerse hasta la profundidad, ¿no? La noche negra del alma, y después purificarse, que es lo que la alquimia también maneja. Esto nos lleva a que la gente, los antepasados que teníamos en la antigüedad eran más sabios que qué. ¿A qué conclusión podemos llegar? Si ellos conocían los procesos de transformación, de alquimia, de metamorfosis, y no físicamente, sino de la transformación interior, significa que todo eso se pierde porque la entrada de la Edad Media borra todo diciendo que eran paganos y no servían. Pregunto, ¿nos ayuda lo que hacemos en la práctica de la religión que tenemos a metamorfosearnos? ¿O no quieren que lo hagamos? Suena fuerte, pero es la realidad. ¿Ustedes creen que el deseo es que seamos nosotros superiores, que mejoremos, que nos transformemos? ¿O solamente unos cuantos místicos lo pueden hacer? Y que son perseguidos y tratados mal. Porque a San Juan de la Cruz no la tuvo fácil, ¿o sí? Ni Santa Teresa de Jesús tampoco la tuvo fácil. Se salvó San Francisco de Asís porque pues el Papa lo protegió. Pero toda la cantidad de gente que no pudo protegerse fue perseguida porque podían ayudar a las personas a ¿qué? A crecer, a transformarse. Pero no una transformación física simple, una verdadera realización interior. Los famosos pueblos paganos tenían más sabiduría que nosotros en muchas cosas. Y es más, toda esa sabiduría nosotros la hemos reasimilado y la planteamos de otra manera. Suena fuerte, pero es una realidad. Había cosas que no valían la pena, que estoy de acuerdo, que degeneraron, como en todo pueblo. Sí, porque hay que ver que los ritos antes tan grandes de los misterios, en algunos casos, degeneraron después, como toda tradición religiosa degenera con el tiempo. Pero había por eso Apolonio de Tiana, ¿ustedes conocen a este personaje? Apolonio de Tiana fue un gran teurgia del siglo I de la era cristiana, que quiso renovar todo el ritual de los misterios de la antigua Roma y de la antigua Grecia, y viajó por todo el mundo. Incluso estuvo en España, en Cádiz, porque allí había un gran templo de Asclepios. Se quiso transformarlo todo, volver al origen, a la savia de esa sabiduría que nos hace cambiar, que nos hace ser mejores, que redime al ser humano y lo transforma, como en los misterios de Eleusis. Pero se lo comió el mundo que acababa, porque ya venía la decadencia de Roma, y lo que pudo haber hecho, y yo siento que hizo mucho, no fue suficiente para detenerlo. Y después toda esa gran sabiduría fue tratada de tonterías, cosas del demonio, etcétera. Ya saben cómo se destruyeron muchísimos. Pues ya ven la historia de Hipatia, simplemente la mata un sacerdote, un obispo, Cirilo, y lo vuelven santo. Está bueno eso, lo hicieron santo a Cirilo, y una de las mujeres más sabias de su época. Bien, a pesar de todo, no veamos solamente ese lado. Veamos que también hay una sabiduría en la enseñanza cristiana, que es la que tenemos que nosotros transformar en nuestra vida, convertirnos en eso. Pablo insiste mucho, pero a veces nos conformamos como Lucio, vivir, pasarla bien, si la pasamos bien ahora, no todos. Evitar los problemas, no poner atención a los detalles, distraernos lo más que podamos, pensar solamente en comer y dormir, y el sexo, todos lo pasen. Y poder, si hay poder, muy bueno. Y nos vamos perdiendo. Probablemente no se haga un agujero
en nuestra conciencia se meta el inconsciente y seamos psicóticos, pero nos habremos convertido, como decía Maslow, en cadáveres vivientes que transitamos por la calle y hace tiempo que hemos muerto. Dejamos de vivir, de servirle a la vida, porque claudicamos por nuestra mediocridad. Lucio es el ejemplo, patético al principio, pero magnífico al final, porque se arrepiente. Pero lo arrepiente el proceso de la metamorfosis, porque sufre mucho a manos de todos los seres que lo tratan mal. Y ahí cambia. No hay manera de subir al cielo si antes no pasamos por el infierno, como decía Dante. Nuestros infiernos, reconocerlos, aceptarlos, cambiar lo que podamos, y después seguir adelante y olvidarnos de lo pasado, como decía Ramana Maharashi. Cuando alguien le dijo, ¿y qué voy a hacer con todos mis pecados y cosas que he hecho? No los puedo cambiar. Se le quedó viendo y dice, cierre sus puertas y siga adelante. Ya no puede hacer nada ahí. Sea usted mejor cada día. Lo que pasó, pasó. Se acabó. Pero de aquí adelante, haga lo mejor que usted pueda para ser un mejor ser humano. Y olvídese. No lo puede reparar. Al final, la novela tiene una moraleja. El hombre que se deja llevar por la curiosidad y los bajos instintos pierde su naturaleza humana y solo mediante la misericordia de la diosa madre, a través de las rosas que simbolizan las virtudes del alma, puede llegar a redimirse. ¿Cómo nos podemos redimir? Nosotros mismos, transformando nuestras vidas, creciendo por nosotros mismos. Y hay ahora elementos, sí los hay medios, hay información, hay conocimiento. Tenemos que tomar discernimiento en ese conocimiento, porque no todo lo que está expuesto en el mercado, como dice un amigo, en el mercado espiritual, es bueno. Hay mucha basura, mucha paja, muchas tonterías, y muchos peligros de la magia y las tonterías de la curiosidad, que a mucha gente le gusta porque nos dan poderes y facultades. Ustedes no saben las desgracias que puede tener una facultad o poder en una persona no madura. Se vuelve una maldición. Así, se vuelve una maldición. Por eso es importante, como decía el Maestro Jesús, busca el reino de los cielos y lo demás te vendrá por añadidura si te es necesario. No probemos como Lucio, no tentemos el destino. Estemos atentos, busquemos crecer y ser mejores. Dentro de lo que nosotros concebimos como lo podemos hacer. No podemos hablar todos igual, porque hay diferentes grados de conciencia. Y lo que para uno es bueno, para otro no es lo suficiente. O sea, no podemos meternos a todos igual, porque la madurez es diversa. Lo importante es que hagamos nuestro trabajo, lo que entendamos, lo que podamos. Tenemos que prepararnos, estudiar, sí, sin excesos, porque esto no se trata de ser sabio, erudito, se trata de conocer, de saber en qué me estoy metiendo. Acuérdense que si el primer requisito es, hombre, conócete a ti mismo, debo saber quién soy, debo conocerme, aprender qué está tras la máscara, y tratar de ordenarlo, equilibrarlo, entonces no habrá peligros. Pero si me dejo llevar por la distracción, la curiosidad, la visión fantástica de las tonterías que el mundo nos ofrece y nos perdemos, no nos quejemos, porque habremos sembrado lo que hemos recogido, lo que recogeremos. Nadie nos castiga. El único que está atento siempre para ayudarnos y guiarnos es nuestro ser interior, el alma, Isis, la reina Isis, la María, la Virgen María, llámenle como quieran. No tiene un nombre, se lo hemos puesto a nosotros. Ella es una realidad y ella puede buscar nuestras partes despedazadas, recogerlas, volverlas a unir y darnos otra oportunidad. Siempre nos da otra oportunidad. Pero si no la pedimos, porque ni siquiera estamos atentos a eso, no la vamos a recibir nunca. Siempre está escuchándonos si queremos otra oportunidad y no las da. ¿Y cuántas veces no las ha dado cuando nos hemos caído 100 veces y 100 veces nos ha dicho, levántate y tienes otra oportunidad? Más en este momento necesitamos ser cada uno, yo no digo faros de nadie, sino ejemplos para nosotros mismos, y de alguna manera ayudaremos a las familias a las que estamos.
No hay fórmulas mágicas, ni intervención de los gobiernos, ni la comunidad europea. Es simplemente, como dijo Krishnamurti, trabaje usted consigo mismo. Sea usted su propio maestro. Transfórmese y ayude por el ejemplo que vamos a dar a la gente que nos rodea. Respétese, sea coherente, sea veraz. Cuesta, nadie dijo que iba a ser fácil, pero no hay otro camino, no hay otra fórmula, y todo lo demás que les digan es simplemente un engaño. Las otras fórmulas son totalmente como las brujas de Tesalia, engaños. No hay forma de salir de este tema, de esta rueda de la vida, de esta esclavitud, entre comillas, del ego personal, si no hacemos esa transformación, esa metamorfosis. Y la verdad, no vamos a poder evitar la oscuridad. Cada quien en el grado, y quizá en la encarnación que le toque, porque no a todos nos toca en la que pensamos, porque no está la madurez suficiente. Nadie le van a dar más de lo que no pueda soportar, eso ténganlo por seguro. Otro día con Pedro estábamos hablando sobre este tema. Y él me decía, el problema está en que los seres humanos estamos acostumbrados a la cotidianidad. La gente está viviendo en el día a día. Y nomás asume lo que sus sentidos le dicen que son reales. Todo lo demás que sale raro y que no puede explicar, ¿qué hace? Y por supuesto, la visión materialista y racionalista dice, no se explica, no, esas son tonterías, son represiones que tú tienes psicológicas, esa es una explicación científica y todo. Ese es el daño más grande que han hecho a las personas cuando han tenido una experiencia superior. Yo no digo que todas las experiencias son superiores, claro, hay experiencias que tenemos que reconocer, son producto de nuestra propia actitud de mediocridad en la vida, de no haber vivido acorde. Pero cuando surgen aquellas experiencias que nos quieren elevar a otro estado de conciencia, nos saltan por ahí los racionalistas y los materialistas para decirnos que eso no es real, no es verdad, que lo único verdadero son los sentidos, lo que me dicen los sentidos, y lo demás son tonterías. Y ustedes y yo lo hemos aceptado, y es más, les damos los premiamos por las explicaciones que dan. Y hacemos que la vida sea más triste y se degrade más, porque esos son los que destruyen más a la vida. Tenemos que discernir entre lo verdadero y falso, y para eso hay que aprender a equilibrarnos. No voy a poder ver la realidad si no me equilibro. La invitación de Lucio en esta novela, o de Apuleyo, aunque él puso su biografía y casi se desnudó ante nosotros, es que el primer impulso que todo ser humano tiene, y el más importante, es el de unirnos a nuestro ser divino, a nuestra esencia superior. Es un impulso religioso, usando la palabra religioso como religión, religare, reunir nuevamente. Los demás impulsos, como son la comida, el sexo, el poder, que son los que han tratado de que sean los primeros, y que ahora son los primeros, y lo otro es lo que a nadie le interesa, que son para algunos tontos que se les ocurre ser mejores y autorrealizarse, porque es así, son los que nos están esclavizando, son los que nos mantienen en la caverna de Platón, atados a nuestros condicionamientos y prejuicios y miedos, y a nuestros apetitos, que tenemos que atenderlos, sí, pero de forma equilibrada, y hacerle caso a los llamados de la reina Isis, de la Virgen María, como le quieran llamar, del alma, que quiere ayudarnos a restituir nuestras partes, que nos quiere volver a la vida verdadera, a nacer nuevamente, como decían los 2 veces nacidos. Es lo que significa Cristos, nacer otra vez. Y eso es lo más importante, así, aunque ahora ustedes lo vean de otra forma. Es el impulso más poderoso que nuestra vida tiene, ser cada día mejores. Aunque lo entendamos así, en el fondo es realizarnos como seres verdaderos. Espero que la mayoría lo pueda lograr. Muchas gracias. Yo les recuerdo que traten de leer la obra, ¿sí? Es sencilla, fácil de leer. Las versiones, yo he visto 2 o 3 versiones muy interesantes. Creo que Gregos tiene una versión.
una buena traducción. La traducción creo que de latín. Yo tengo esta, pero y si les interesa ver la visión mítica, psicológica, es de la doctora Bonfrance, muy buena. Yo la compré está en inglés. Ella no lo tiene, ella tiene en castellano, pero esta no la tiene en castellano. Bien, estamos terminando nuestro ciclo. Me han aguantado, estos son aguantadores, Hicimos ya, bueno, algunos ya han aguantado las 16 sesiones que hemos tenido. 16, porque ese es el mitos 4. Por 4, 16. Y algunos vamos por la 35. Ah, sí, porque van allá también en terraza. Es que algunos que están acá se tiran las mismas que yo doy en terraza, que son las repeticiones, pero bueno. Yo espero que... Y aún así lo que nos falta. que Mercé, hablar con Mercé para después ver si podemos hacer en octubre otro ciclo. Espero que les interese. Yo voy a hacer algún análisis de los temas porque quiero meter aire fresco a la temática. Y también lo anunciaremos por la radio. Por cierto, se hizo una reunión en Madrid este sábado pasado y fue un éxito. Yo no creí que fuera la gente, la verdad, yo estaba sorprendido. Fueron como 8 o 10 de los que oyen la radio. Y miembros de ya de la rama fueron también. Y gente que llegó porque se enteró. Había 20 y tantos, ¿sí? Muy bien. El ambiente muy bien. Nos quedamos cortos. Fueron 2 horas y media de mini taller. El de Isis y Osiris, ¿no? Lo van a saber hasta en la sopa ese taller, pero bueno. Les gustó mucho y se plantea, yo hablé con Miguel, y se plantea hacer un ciclo una vez al mes. Pero vamos a ver las fechas, en sábados allá. Ya habían hablado... Ampliando el horario. Sí, de 4 a 8. 4 horas, porque 2 horas era muy poco. Y allá sí se les hizo corto todo. Y a mí me dio la impresión que estaban muy interesados. Y bueno, vamos a tratar de que el grupo allá, que está ya interesado, se pueda reunir una vez al mes. Y bien, chicos, han aguantado, los felicito por aguantar. Y nos vemos, les avisaremos, ya saben que aquí los muchachos tienen los avisos que se mandan por internet, y por otro lado, lo más seguro es que cuando se tenga el programa, se mande. Clarisa manda muchas direcciones, Merced también los manda, los chicos acá también mandan, y se avisará del nuevo programa. Yo me voy a adelantar porque quiero ganarle otra aquí a Nilda los lunes de octubre. No voy a hacer que me dé merienda, porque andamos ella y yo en ese juego. No, es que el lunes a mí me va y a ustedes parece que también, ¿no? Vale, entonces voy a tratar de que sean los 4 lunes de octubre, salvo que voy a ver que no se me vaya a atravesar algo, porque yo también, acuérdense que trabajo una vez en Bilbao y el lunes estoy allá un día más, me quedo el lunes. Pues, ya los lunes. Ya estoy hasta abril del año que entra en Bilbao, reservado, entonces ya no me queda otra que ajustarme. Es un lunes del mes que tengo que correr, ¿sí? Bien, y yo les avisaremos también. Y cuando tenga la página web lista, todo este material, muchachos también me están editando todas las grabaciones de la radio, las vamos a subir a la página, para que todo en una página tengan todo, ¿sí? Y ahí puedan consultar los vídeos, las grabaciones de la televisión, las grabaciones de la radio, y estos vídeos que nos hacen ellos. Yo estoy todavía en veremos, no es tan simple, ¿no? Nuestra generación no aprendió a hacer eso tan rápido, ¿no? Hay que hacerlo con calma. Y bien, pues muchas gracias y cerramos la reunión, ¿les parece? Muchas gracias. Pues sí, podemos empezar. Igual se puede hacer también. Para que la fecha que yo no puedo en octubre, ya la adelanto. ¿Sí? ¿Ya me reservas esos días? Por eso yo ya Para que no voy a dar, moronga a Nilda. O sea, que no sea porque no lo hagamos. Muy bien. Todo lo que se pueda. No, sí, yo se lo agradezco porque aquí... Tu cuerpo aguante. Los demás. Sí, el cuerpo aguante. No, yo también digo lo mismo, espero que aguante. No, hay que cuidarse, por eso también viajo menos fuera de España, para no tener tanto problema ahora. No, además yo pienso de que ese conocimiento, que además, aunque hayan personas
como es a nivel interno también, pues entonces no importa si son 20 veces, pero vamos haciendo cambios internos cada vez, porque esto nosotros en 20 años, pues igual lo hemos ido haciendo más veces. Sí. Lo que pasa es que, bueno, sí, eso es cierto, para muchos quizás les digan, no, esto es lo mismo que yo ya me he dado cuenta, porque el tema está en que, y aquí sí quiero aclarar, muchos de nosotros asumimos que porque ya lo entiendo y lo sé, ya está hecho. No es así, es solamente un enfoque intelectual, lo que el cuatito este traía de Lucio, todo era intelectual, pero no lo vivía. El tema hay que pasar a vivirlo, y para pasar a vivirlo hay que trabajarlo. Por eso hay que machacar más veces, a ver si nos entra. Porque, insisto, ¿cuántos de nosotros aceptamos la fraternidad universal? A ver, ¿cuántos? Todos, ¿no? Todos somos hermanos, ¿no? Hijos de Dios. Pero qué hermanitos somos, ¿eh? Simpáticos todos, pero reduros. Porque eso de fraternidad universal, pues serán en una telenovela, porque la realidad es muy difícil. Entonces, es muy fácil decir que soy fraternal, pero muy difícil serlo. Entonces la idea, y tiene razón Merced, se ha dicho mucho, pero hay que pasar de tenerlo intelectualmente a hacerlo. Si yo digo la verdad, debo ser veraz, pero con la palabra y mis actos, no nomás que digo yo soy veraz, o como los que dicen que son muy humildes, ¿no? Alguien decía que el que dice que es humilde, pues no tiene nada de humilde. O sea, el interés es ese, y además mucha gente que sí, nunca ha oído ese tema, porque hay gente que habla mucho, que es la primera vez que contactan esto, es una oportunidad que les llegue este material por internet. Esto es lo más maravilloso, ¿eh? Llega a América Latina, Sudamérica, a mí me hablan de Venezuela, de Argentina, de varios lugares, gracias a estos chicos que graban, porque ven los vídeos, Estos chavos. chicos y chavos, sí, y a Jesús que no está también, ¿verdad? También. No podía. Yo sí quiero dar ese agradecimiento porque gracias a ellos mucha gente está disfrutando de esto. Y esa es la nueva forma de trabajarlo. Porque ya no te vas a poder mover como, bueno, pues también porque la energía no es la misma. Pero aunque fueras joven, los movimientos a otros países, si tienes los medios, ¿para qué? Y aproveches una conferencia que la vean 100 o 500 personas cuando no nomás la disfrutamos, seamos 15 o 20. ¿Sí? Pues cierto. Pasemos del dicho al hecho. Cuesta, pero hay que hacerlo. Por lo menos, como decía el maestro, intentémoslo. Que es la única manera de hacer que este mundo sea mejor. Y revertir todo lo que está pasando. Cambie usted y cambie el mundo, acuérdense. Bien, vamos a hacer la invocación, ¿les parece?